Fernando Abdo, bienvenido al Centro Cultural Volveré, Gracias, Rodrigo. a este ciclo de conversaciones, que en este caso es una pequeña venganza de nuestra parte, porque tenemos un periodista y le hacemos preguntas nosotros, ¿no? No hay problema. No es lo que no es lo que más me gusta, no es lo que más donde más cómodo me siento, pero siempre es bienvenida a una linda charla. Bueno, pero eso es una referencia en la opinión pública de Cañuelas y bueno, por eso te invitamos para que podamos profundizar sobre algunos temas. Bueno, usted dirá. No Me sé si para gustaría, tanto igual, ¿eh? como juego, pedirte que presentes Cañuelas a alguien que no es de acá. ¿Qué dirías? Y creo que es una primera aproximación para presentar Cañuelas. Depende con qué objeto, ¿no? Porque, digamos, me parece que Cañuelas es un colectivo importante como para definirlo brevemente. Por ahí uno lo podría mostrar desde lo turístico, desde la calidad de gente. Yo creo que Cañuelas es básicamente un pueblo que se niega a perder algunas costumbres, algunas cuestiones que tienen con las raíces, y que justo nosotros somos contemporáneos a un momento de transición entre pueblo y ciudad grande. Cañuelas me parece que ha cambiado mucho el perfil, incluso socioproductivo, si se quiere, entre cuando nosotros éramos chicos, nosotros somos más o menos de edad, y lo que va a ser cuando nosotros ya no estemos. Me parece que fuimos contemporáneos a ese cambio. Yo a veces lo comento con mis hijos que, bueno, ahora, a vos te habrá pasado, cuando yo era chico caminaba por la calle y saludaba a todo el mundo, incluso al que no conocía, porque era cuestión de que uno se cruzaba con alguien y lo tenía que saludar, era un uso y costumbre, ¿no? En ese momento Cañuelas era un pueblo con mucha... muy vinculado a lo agropecuario en materia productiva, y yo leía las últimas estadísticas y el último informe que hizo FEBA el año pasado, la Federación Económica de la Provincia, y donde ya ellos proponen es interesantísimo, ellos proponen una división de la provincia, no en lo geográfico, como está hoy conurbano, primer cordón, segundo, nosotros seríamos el tercer cordón, sino que ellos proponen una división política de la provincia en base a regiones vinculadas a lo productivo. Y ahí ahí comparan a Cañuelas ya con Bahía Blanca, que es un polo petroquímico. O sea, ya Cañuelas tiene desde los números de estadística un perfil mucho más industrial que agropecuario. Bueno, nosotros somos contemporáneos a ese cambio, ¿no? Y ese cambio genera resistencias lógicas, porque junto con las cosas buenas también vienen las cosas no tan buenas. Entonces nosotros, si vos mirás la agenda que ha tenido Cañuelas en los últimos 10 años, son justamente marcan la agenda de esas discusiones de ese cambio. La seguridad, la salud, la planificación, las industrias, las universidades, digamos, ¿no? Me parece que la agenda un poco de la política en Cañuelas está marcada por ese momento de crisis o de cambio que es el que estamos viviendo. No sé si alcanza con alguno que quiera venir. Sí, Juan Manuel Ricci decía, hoy hay mucha gente que no conozco, lo mismo que vos, ¿no? Y, sí. Y sale mucho el tema del nacido y criado en las distintas charlas que hemos tenido en este ciclo. Sí, y entonces hay como una... Los NIC somos como un poco sectarios, ¿no? Hay como una tensión, ¿no? Entre un lugar abierto y una comunidad que le cuesta abrirse. Claro, nosotros tenemos el NIC, en Cañuelas está, lo digo más a modo de chanza, el nacido y criado, el NIC, el cañuelense por adopción, el que dice yo no nací acá pero vine a vivir acá, y después el que llega a Cañuelas y bueno, no sé, llegué porque conseguí laburo, y como que le cuesta adaptarse. Sí, claro, hay una crisis permanente porque digamos, por ejemplo, los medios de comunicación, en su gran mayoría están trabajados por los NIC, claro. Y muestran la forma de pensamiento de esa gente que todavía no entiende. Y es más, yo creo que los medios de comunicación a veces están escritos para los NIC. Claro. Definen su público pensando en ese pueblo que no quiere dejar de ser pueblo, que se resiste a algunos cambios que trae el crecimiento, ¿no? Claro. Loray decía acá también,
nos contaba su infancia también rural, ¿no? Claro. Y eso que dijiste aparece en distintas, desde el tambero, ¿no? Un equipo de fútbol de una industria láctea que ya no es más, ¿no? En algún lugar hemos dejado de ser rural. El tambero. Sí. Y bueno, pero la industria láctea, Cañuelas dejó de ser un polo industrial lácteo cuando se inventó el frigorífico, o sea, hace un montón. La Martona fue súper importante en su momento porque no había cadena de frío que permitiera llevar la leche a Capital a más de 64, 65 kilómetros. Después ya no tiene sentido, por eso nosotros tenemos la fiesta del dulce de leche que nos define por una cuestión más histórica que productiva, porque no hay una industria láctea fuerte acá. Más allá de algún símbolo, como es el caso de Mayor y demás, pero después no hay una industria láctea fuerte en Cañuelas. En un reciente libro, Balmaceda dice que el mito del nacimiento del dulce leche acá, en ese encuentro entre Lavalle y Rosas, es falso. Es cosa que muy probablemente nosotros lo seguiremos defendiendo igual. Yo conozco el origen. A ver. No lo voy a decir. No. Según Balmaceda, era la Martona que utilizaba su fuerza publicitaria para instalar esa idea. Es más reciente. Es más reciente. Mucho más reciente. Pero es real. No es un mito, es real. Todo cañuelense, pensamos los cañuelenses que la lechada de la Negra María en el encuentro de la firma del Pacto de Cañuelas fue el origen del dulce de leche. Es así, es uno de los secretos que tenemos que guardar. Claro. Ahora, hay que no es secreto, pero hay una clave de interpretación de Cañuelas, que es un lugar para vivir bien, ¿no? Que se vive bien en Cañuelas. Sí. Y eso se mantiene a pesar de esta velocidad que está tomando en su crecimiento. Sí. Sí, yo creo igual que es una construcción. Me parece que Cañuelas pasa como pasa en un montón de lugares. Hay gente que vive bien y hay gente que no vive tan bien. No creo que sea que se pueda generalizar y decir en Cañuelas todo el mundo vive bien. Es como todo, entonces tiene que ver. Pero sí, digamos, no sé si hubo en algún momento una construcción desde lo turístico o como pensada así, pero sí, efectivamente hay como una cosa que en Cañuelas se vive bien. Comparado con, me parece que tiene más que ver con el tema de ciertos aires de ruralidad que todavía tenemos, que no tenemos edificios altos, que se respira aire puro y que la gente de Capital por ahí se siente atraída a venir por ahí a vivir acá. Ahora, también hay como una amenaza recurrente que es el conurbano, ¿no? El conurbano, la idea que se acerca la conurbanización. Sí, en su momento hasta fue lema en campaña política. Claro. Si gana tal, en realidad si gana el peronismo, la conurbanización. Claro. Yo creo que la palabra conurbanización hay que ver entendida como qué. Me parece que tiene ahí una carga peyorativa que apunta a lo malo, entre comillas, de la conurbanización. No sé, el aumento de la inseguridad, la proliferación por ahí de asentamientos, digamos, de gente marginal. En realidad me parece que esas son cuestiones inevitables. Me parece que son inevitables. Que por ahí ha faltado, históricamente creo que ha faltado planificación para que ese crecimiento que es inevitable por ahí no atrajera aparejado. Pero después algunas cosas se dan sobre la marcha. Digo, yo creo que si hace 15 años atrás se hubiera proyectado un hospital como el que se va a abrir, si Dios quiere, dentro de poco, no hubiera tenido en los gobiernos nacionales y provinciales el interés de poder hacerlo. Por suerte fue ahora, digamos, que se nota este crecimiento, pero antes me parece que no hubiera habido interés de construir un hospital de esas características. Así con todo, McDonald's te abre una franquicia cuando hay 50.000 personas viviendo en un lugar. Entonces digo, por eso digo que estamos como en esa crisis permanente donde empezamos a ver... Hay ciertas resistencias a crecer, sí. Pero al mismo tiempo se abren oportunidades. Pero nombrame un lugar, yo siempre discuto esto, ¿no? Nombrame un lugar que haya crecido, donde haya proliferado un polo industrial, parques industriales, donde haya universidades, donde haya mejores servicios, que haya crecido y que no haya tenido
si se quiere entre comillas, los aspectos negativos del crecimiento, ¿no? En Argentina no conozco. Después hay que ver cómo se atienden a esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, un error que creo que se cometió aquí en Cañuelas, y me parece que es un error compartido del gobierno de la provincia, del gobierno local y del gobierno nacional, fue el crecimiento de una zona marginal en Máximo Paz. Bueno, me parece que eso se tendría que haber atacado, y de hecho, mientras al mismo tiempo que se producía y que crecía ese asentamiento en Máximo Paz Oeste, en otros municipios como, no sé, Las Heras, Marco Paz, el ACUMAR anunciaba con bombos y platillos la construcción de viviendas para gente que vivía a la vera de los arroyos y que le estaban reconvirtiendo. Entonces, mientras por un lado solucionabas un problema, adelante tuyo estaba creciendo otro y nadie lo atacó, porque la verdad es que entiendo que del municipio hubo algunos intentos, pero la verdad es que no se le dio prioridad, por lo menos en el ACUMAR. Entonces hoy tenés un problemón ahí, muy difícil de solucionar, que si se hubiera atacado a tiempo, por ahí no sería tan grave, ¿no? Sí, hace poquito estuvimos caminando por Máximo Paz el viernes pasado con funcionarios de la provincia. Hoy la ley de hábitat propone mecanismos que facilitan el trabajo en territorio. Y de ahí salen otros problemas como el hidráulico, ¿no? Y la falta de planificación de obra pública de parte del gobierno provincial que en muchos casos no tiene los recursos necesarios para semejantes obras. Bueno, ¿no? pero por eso, a ver, si vos tenés una zona baja, inundable, a la vera de un arroyo, que además es una zona por donde hay tendidos de cables de media tensión o de alta tensión, bueno, vos tenés que evitar que la gente se instale en ese lugar. Después vos tenés, está bien, después tenés que ver, incluso se te genera hoy el problema, el planteo político de decir, si vos hoy, qué sé yo, viene un plan de 300 viviendas para Cañuelas, ¿qué priorizás? ¿La gente que está viviendo en esa situación o por ahí un montón de gente, nacidos o de familias de Cañuelas que tampoco tienen acceso a una vivienda? Sí. Son problemas que me parece que por ahí no se atacaron a tiempo, pero digo, así como tenés eso, también tenés un montón de otras soluciones que fueron apareciendo al crecimiento de Cañuelas, ¿no? Infraestructura, el tema de la Ruta 6, el acceso a Pellegrini, ahora el acceso del Carmen, el hospital. Me parece que confluimos, vuelvo al principio, ¿no? Vivimos en este momento donde estamos viendo cómo crecemos, estamos tratando de crecer lo mejor posible. Lo que yo estoy convencido es que no se puede detener. Claro. ¿Entendés? Digo, me parece que lo que por ahí me preocupa es que no veo ahora en el mediano plazo obras importantes de infraestructura proyectadas en Cañuelas. Veo que la provincia anuncia, por ejemplo, obras en toda la provincia, que vuelven las obras, pero no conozco ninguna que esté concretamente proyectada para acá, y faltan todavía. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. ¿Cómo es el debate en los medios? ¿Cómo se informa un cañuelense? ¿Cómo se genera opinión? Sí. Me parece que el problema, por ahí el problema, lo que pasa en los medios es que hoy por hoy, digamos, pasa acá y pasa en todos lados, estamos como más abocados al día a día, a la noticia del hoy, del mañana, y me parece que a mí que falta debatir estos temas con profundidad. En los medios no estamos dando ese espacio. Hago una autocrítica, pero en general me parece que no estamos dando espacio para un debate más profundo sobre estas cuestiones, porque por ahí hay poca gente a la que le interesen, vende más, entre comillas, cuando digo vende, es más leído por ahí una noticia policial que un debate sobre la planificación. O si nos agarramos a piñas en el Consejo Deliberante, eso que lo que discutimos adentro. Claro, ¿no? bueno, eso me parece que es un problema de los medios en general, que falta estos temas, puntualmente esto que estamos hablando, prácticamente no hay donde debatirlo. Albert Einstein decía que hay que hacer las cosas lo más simple posibles, pero no más simples. Entonces hay cosas que no se pueden simplificar más. En algún momento nos tenemos que dar estos debates y está bueno. Lo que pasa es que me parece que no hay un público hoy masivo interesado en estas cuestiones. Hubo intentos de agencia
de planificación estratégica de Cañuelas, ¿no? De desarrollo. Sí. Pero después Yo incluso participé murieron. en una época, año 2001, Ujú. que se había hecho un plan estratégico, se había empezado, había diagramado un plan estratégico. A mí me tocó, yo en ese momento trabajaba a cargo del área de prensa del municipio y me tocó incluso hacer una capacitación y coordinar algunos de los talleres con vecinos en donde se planteaban, era como el input Ujú. de ese plan estratégico. Pero, digamos, no era la época. Claro. Iba un funcionario en el 2002 a hablar con un vecino y era ir a recibir una puteada o un reclamo justo, pero no, me parece que lo que nos pasó fue eso, que no se podía, no era el momento para hablar. Por ahí hoy sí se Sí, podría hacer, ¿no? yo creo que esos ejercicios de planificación vinieron más en la década del 90 o al finales de la década del 90, donde había una ausencia del Estado nacional y provincial, que después la centralidad del Estado nacional hizo que muchos de los proyectos surgieran de ahí, ¿no? Como el hospital o la universidad. Ujú. Eh, y hoy quizá vuelve el rol del municipio a emerger y sea necesario repensar Claro, esta bueno, dinámica. lo que pasa es que los municipios hoy, el municipio de Cañuelas en particular, pero en general los municipios no son hoy lo que eran los municipios de los 90. En el 90 era ABL, alumbrado, Claro. barrido y limpieza, ¿no? Después se le empezaron a incorporar algunas cosas, los municipios empezaron a tener un área de cultura. Por ejemplo, yo trabajé en el área de prensa del municipio y estaba mal visto que el municipio tuviera un área de prensa. Claro. Yo tengo una Era anécdota. mucho. No, a mí me pasó una cosa increíble cuando a mí me contrataron para trabajar. Yo no militaba políticamente ni nada. Me contrataron y fui a hacer el examen preocupacional con un psicólogo, uno de los tantos que había en el hospital. Entonces me hace preocupacional y me dice, ¿vos en qué área vas a trabajar? Y le conté, más o menos. Me dice, pero es increíble que te vayan a pagar un sueldo Para hacer eso. Estaba como mal visto que los municipios tuvieran un área de prensa. Hoy un municipio es una pequeña provincia. ¿Cuál es Sí. el límite de lo que un municipio puede hacer? Y de hecho me parece que este municipio puntualmente se ha modernizado mucho en algunos aspectos, en todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo, la cultura, Ujú. La promoción turística, bueno, ¿no? el turismo, lo que ha crecido, lo que ha crecido el turismo en Cañuelas a partir de las fiestas populares y demás, me parece súper importante. Pues, y se le siguen agregando demandas, creo que Sí. la más notoria es la de la seguridad, Sí, ¿no? Que sí. son competencias que históricamente y casi constitucionalmente son provinciales. Sí, es un debate difícil, ¿eh? Sí. Para mí, yo antes de la entrevista te decía que no me gustan mucho las entrevistas grabadas porque suelo ser bastante contradictorio. Hoy pienso una cosa y por ahí dentro de un tiempo pienso otra. Y el tema de la seguridad es uno de los temas sobre los cuales yo mismo no tengo muy claro qué pensar. Hay veces en que me parece que es mejor, que es más sano que los intendentes tengan el control de la policía y hay días en que pienso que no, que si cada intendente tiene el control de su policía, esto va a parecer los condados con sheriff de Ujú. Estados Unidos y que sobre todo en el conurbano bonaerense eso puede llegar a generar mayores connivencias entre Claro. supuestamente los que deberían cuidarnos y la política y el narcotráfico. Es un tema a veces sumamente complejo, sumamente complejo. Lo último que ha pasado en Cañuelas a todos me parece que nos ha hecho replantear, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos 6, 7, 8 casos de robos en el centro, en horario, en plena luz del día, apellidos conocidos y que nunca nadie se cruzó con un patrullero? ¿Viste? Son casualidades por ahí, pero a mí me hacen pensar, creo que a todos nos hacen pensar si existen zonas liberadas, si hay una interna policial. Entonces, realmente me parece que hay tantos intereses que confluyen en el tema de la seguridad que realmente no sé quién es el que tiene que... Hay temas que son difíciles de tratar de abordar, hay como temas, no digo prohibidos, pero el tema de las drogas por el consumo problemático, yo creo que también es un tema complicado de abordar. Bueno, pero el tema de los consumos me parece que ha crecido de una manera exponencial. También es una de las cosas que me preocupan mucho.
Yo tengo un hijo adolescente y otro que todavía no, pero va camino a. Y ahí ya ni siquiera te hablo como periodista, digamos, como padre. Me parece que hay un consumo que está invisibilizado. Y es más, me parece que lo que estoy empezando a ver es como que hay un consumo tolerado. Claro. Que es peor. Y ya ahí no es solamente el Estado, es la sociedad. Claro. Porque si los pibes, si todos entendemos que está bien que los chicos hagan una previa y que en la previa se junten en la casa de alguno y los padres consienten que eso esté pasando, y digamos, me preocupa que esté pasando eso. Y me preocupa la facilidad, porque uno cuando habla con adolescentes, sobre todo, te lo dicen. Me preocupa la facilidad con la que pueden acceder a las drogas. Claro. No sé si es un tema de cañuela, y no sé tampoco si eso lo puede resolver un intendente, el que esté ahora o otro. No sé si eso, porque ¿cómo haces? Si no hay una política federal fuerte en materia de... a ver, está bien, está buenísimo todo lo que sea lo preventivo, el acompañar a los chicos con problemas. Me parece que no hay que tampoco estigmatizar el tema de la droga, porque en definitiva es un problema hasta de salud, pero también tiene que haber un mayor control para evitar el negocio del narcotráfico. Y me parece que no hay, pero no es que no hay ahora con este gobierno, me parece que con el gobierno anterior tampoco había. Me parece que hemos descuidado mucho el tema de consumo, y hoy es un problema. ¿Qué otro tema de agenda? Como en esa agenda que manejan los medios. De la cual no hablamos, porque digamos, ¿cuándo se habla de esto? Claro. Porque ¿cuáles son los disparadores de estos temas? ¿Alguna estadística? ¿Algún Yo caso? Tengo más para proponerte. El tema del medio ambiente, la contaminación, la calidad del agua. Son temas difíciles de discutir, ¿no? No, pero a ver, el tema de la calidad del agua, por ejemplo, a mí me parece a veces que se ha exagerado ese debate en Cañuelas, que hemos a veces exagerado ese debate. ¿Por qué? Porque a cualquier periodista tener acceso a un análisis del agua que dice no potable es una bomba periodística. Pero la realidad es que esa no potabilidad tiene que ver a veces, yo digo lo que dicen los expertos, ¿no? Cañuelas tiene problemas de aguas duras, de nitritos, de nitratos, y la verdad que para que un consumo de nitritos sea realmente nocivo para la salud, no sé la cantidad de cientos de litros de agua que te tenés que tomar, salvo que seas un bebé. Me parece que por ahí era un poco más preocupante el tema del arsénico, pero así todo no sé si hay grandes casos de contaminación química, porque después tenés lo bacteriológico, que ha habido acá, incluso en algún momento, casos de análisis del agua de red con contaminación bacteriológica, que eso es, la verdad, va a pegarle una patada en el culo al que no le tiró cloro al agua, porque no hay forma de que haya contaminación bacteriológica en el agua. Lo otro, no sé, porque la realidad es que tampoco se puede potabilizar con ósmosis inversa todo el agua de Cañuelas. Tendríamos que avanzar hacia un sistema mixto, de que el agua que vos usás para bañarte no sea potable, y otro sistema de entrega de agua potable, no sé. Pero también es un debate a futuro. Sí, ¿no? Tenemos un hospital que va a dedicarse a la toxicología, entre otras cosas, ¿no? Sí. Si Dios quiere, debe ser uno de los saltos de crecimiento más importantes de Cañuelas, ¿no? El hospital regional. La verdad que los que hemos tenido la posibilidad de verlo, yo la primera vez que lo vi, a todos me parece que nos pasó lo mismo, ¿no? Porque una cosa es cuando estaba en obra, pero ya cuando fuimos en la etapa final, pues, parece increíble que exista eso. Ojalá que haya, digamos, un acuerdo político que permita que el hospital funcione, y que funcione como lo que supuestamente fue planificado. Un hospital realmente de alta complejidad, incluso con participación local, esto que se está discutiendo. Yo creo que, no sé si en la designación de funcionarios directivos, no sé, por ahí no, pero sí en el análisis de estrategias de salud, me parece que sí, los municipios tienen que estar comprendidos en eso. Y el siguiente paso de crecimiento es la universidad. Bueno, vos sabés que el tema de la universidad, las universidades, sí, ¿no? Porque por que ahí son una realidad, porque claro,
cada vez hay más carreras de distintas universidades que llegan hasta Sí. Cañuelas. Bueno, yo te confieso una cosa, mira que estamos en intimidad. A comienzos de la gestión de Arrieta, yo era muy crítico, muy crítico. Yo creo igualmente que sigo siendo en algunas cosas crítico, pero yo era muy crítico. Incluso de las autocríticas que me hago a veces digo, me parece demasiado. Y la primera noticia que a mí me dijo, no, que a mí me hizo decir, no, pará, en esta... fue cuando se anunció la llegada de la Universidad Tecnológica Nacional, que fue juntamente con la UCES, más o menos, creo que fue una semana de diferencia. Y la verdad es que, digo, me parece que si alguien se traza este objetivo, esto hay que apoyarlo. Y fue por ahí lo primero que vi, que me parece que entendí que estaban pensando más allá de lo que por ahí pensaba yo. Y que tenía que ver con esta idea de pensar un municipio industrial y obviamente hace falta educación. Lo de las universidades ya es una realidad en Cañuelas. Y sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo no sé si mi hijo va a estudiar acá o va a elegir estudiar en otro lado, pero en definitiva por ahí uno tiene la posibilidad de darle esa elección. Pero otra gente por ahí son las opciones que tenés acá o nada, o no estudiar. Claro. Y en ese sentido me parece buenísimo. Ahora la UCE, está bien, es una universidad privada, no es para todo el mundo, Pero va a tener una sede propia. sí, pero en definitiva no es para todo el mundo. Yo estudié en una universidad pública, en la UBA, pero mis viejos me costeaban o el viaje, sí, claro, o el departamento, digamos, todos vivíamos más o menos esa realidad. Y si te pones a hacer cuenta, no hay mucha diferencia claro, entre pagar una cuota o y el el viaje, por ahí incluso con la posibilidad de tener un trabajo y estudiar. Entonces me parece que lo que ya hay está bueno. La Universidad de la Cuenca del Salado, y sí, yo siempre lo dije, si se concreta, si se logra concretar, yo siempre dije que para mí eso va a ser lo mejor que va a dejar la gestión actual, por encima del hospital, por encima del acceso del Carmen. Vamos, para mí la obra más importante, si se concreta, va a ser la Universidad de la Cuenca del Salado, porque va a ser algo que va a ser para siempre. Ojalá podamos explicitar Sí. estos debates en una agenda que sea compartida por toda la comunidad, ¿no? Y establecer Sí. cuáles son los hitos de este crecimiento que vamos a encarar en el futuro. Sí, no sé si pasa eso. No. Me parece que no. Que todavía hay intereses demasiado mezquinos alrededor de algunos temas. Pero es el rol de los medios de comunicación y de la dirigencia política, ¿no? Sí, los medios, pero también, digamos, la dirigencia Claro. política de todos los sectores. Así es. Fernando, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Y estás invitado. Te regalamos el libro de Muchas Carlos gracias. Loray, editado por Polveré, que ya creo que alguno te llevó a la radio, Sí, pero... un genio, Carlitos. Bueno, Sí, le mando un abrazo grande. muchas gracias por venir. Bueno, gracias.